un movimiento de vaivén, lo vamos a llamar movimiento armónico simple, o MAS, como vieron que todos los nombres de los movimientos terminan siendo siglas también. Si ustedes quisieran sacar información de este sistema, que yo les recomiendo que por ahí, por ahora lo dejen, recién tendrían que ir al capítulo 16, creo que el capítulo 15 o 16 del libro, que se aparta bastante de lo que van a ver en Física 1. Recién tiene que ver un poco con lo de Física 2. Pero lo que nos interesa saber de este sistema es que es un sistema que oscila, ¿no? Que hace un movimiento que es periódico, ¿no? Que se va repitiendo en el tiempo, y que se lo puede estudiar también en base a las fuerzas que aparecen, y a partir de ahí sacar, por ejemplo, de manera teórica cuánto vale el período y cómo se relaciona con el largo del péndulo y la gravedad. Todo eso lo vamos a ver después más adelante con una fórmula que termina siendo la fórmula, si quieren, más importante del péndulo simple. Entonces, la posición de equilibrio de este péndulo va a ser cuando está perfectamente vertical, ¿no? Y cuando uno lo aparta un poco de esa posición de equilibrio, este péndulo empieza a oscilar como vemos acá. Profe, perdóname, ¿cómo se llamaba el movimiento? Armónico simple, movimiento armónico simple. Después Gracias. se los anoto por aquí. Bueno, acá, como ven, ya la vez pasada estuvimos viendo un poco las fuerzas que actúan sobre este sistema. Tenemos solamente una masa que está atada a una cuerda, entonces va a aparecer la tensión esta de aquí. Y también va a aparecer el peso, que es esta otra fuerza, siempre saben ustedes, vertical hacia abajo. Y con esas dos fuerzas, el peso y la tensión, ya describo todo el movimiento. Entonces ponemos que peso y tensión son las únicas fuerzas. Bien, entonces cuando el péndulo va oscilando, fíjense que va variando un poco las direcciones de estas fuerzas. Por ejemplo, la tensión siempre es paralela a la soga, entonces cuando la soga está vertical, acá tenemos que la tensión y el peso son las dos verticales, pero en cualquier otra posición, la tensión, digamos, sigue siempre a la soga. Cuando hablemos de ángulos, nos referimos a este ángulo θ, que forma el péndulo con la vertical, ¿no? Con la posición de equilibrio, siempre va a ser este θ el que hablemos, y en general, ahora que los vi, por ejemplo, haciendo con Eva ejercicios de plano inclinado, fíjense, ¿se acuerdan que en el plano inclinado uno siempre elige un sistema de referencia que no es el usual, ¿no? No es vertical y horizontal los ejes, sino que son un sistema, digamos, que sirve para estudiar el plano inclinado, que un eje va por lo menos paralelo al plano. En este caso, el eje que nos va a servir para estudiar este movimiento de manera simple va a ser un eje Y que siempre va con la soga y un eje X que siempre es perpendicular. Entonces, cuando esté en otras posiciones, estos ejes van a ir cambiando. Entonces, a partir de estos ejes, yo hago siempre la descomposición de las fuerzas. Entonces, fíjense que T siempre va a ser una fuerza que va en sentido de Y, porque siempre Y está a favor de la soga, y el peso acá siempre va a tener dos componentes en general, ¿no? Una que vamos a llamar PX, que va a ser esta de aquí, ponemos en verde, esta va a ser P sub X, y esta de acá va a ser P sub Y. Entonces, la idea es la siguiente. Esto me quedó de la vez pasada, ignórenlo, ¿no? Sería como el movimiento que hace el péndulo, es simplemente un movimiento de un arco de circunferencia, ¿no? O sea, no va siguiendo horizontalmente, sino que en realidad la soga lo obliga a moverse en un arco de círculo, no en una trayectoria curva. Bueno, bajo estas circunstancias siempre lo que va a pasar es que PI entra en equilibrio con la tensión, ¿no? O sea, eso lo podemos ver dinámicamente, que el movimiento siempre va a ser en X, ¿no? O sea, siempre tangencial al círculo, nunca hacia arriba, como si fuera una especie de yo-yo, ¿no? Ese movimiento no va a ocurrir, entonces eso quiere decir, o para que eso no ocurra, que la tensión y el peso, o la componente I del peso, tienen que anularse entre sí.
Entonces, la única fuerza que va a sobrevivir cuando hacemos la resultante va a ser esta Px que tenemos acá. Entonces, acá esto lo habíamos anotado. Podemos poner que T y P sub I se cancelan. Y entonces la resultante de todas estas fuerzas es solamente la componente Px. Bueno, esto quedó en la pantalla, así que lo borro. Px la podemos decomponer y fíjense por los ángulos que forman, ¿no? Este θ es el mismo que este de acá. Entonces puedo poner que P sub x es módulo de P, m por g, por el seno de θ. Y acá quedará entonces m por g por el seno de θ. Y a partir de acá lo que habría que hacer, que ustedes ya lo están viendo ahora en la parte práctica, usamos la segunda ley de Newton y podríamos sacar primero la aceleración, después ver a ver cuánto vale la velocidad, cuánto vale la posición y así resolver el péndulo. O sea que esta parte es igual a la que ustedes están haciendo ahora en la guía de dinámica, pero va a ser bastante más complejo en realidad porque acá tenemos un sistema que es bastante más complejo. No va a ser tan fácil de resolver como en los casos que ustedes están viendo. Estas dificultades tienen que ver con la forma que tiene esta ecuación, ¿no? Que va a quedar el seno del ángulo, que acá en general siempre queremos que nos quede X o Y, ¿no? Tiene ese tipo de dificultades por ahí. Y si hacemos una aproximación que llamamos de ángulo pequeño, cuando los titas estos son muy pequeños, acuérdense cuál era tita, ¿no? O sea, estos de acá. Cuando estos titas son muy pequeños, o sea que el péndulo oscila, por ejemplo, como se mostraba acá, ¿no? Con amplitudes muy pequeñas, y no es que yo a este péndulo lo hago oscilar, por ejemplo, tirándolo desde aquí. De aquí el ángulo θ sería este de acá, casi 90 grados, ¿no? Sino que lo hago oscilar un poquito muy cerca de su posición de equilibrio, entonces puedo hacer una aproximación, que es esta de aquí. Las aproximaciones en física en general siempre las hacemos para facilitar los cálculos. Pero yo lo que podría decir, cuando el ángulo es muy pequeño, que el seno de θ es parecido al valor de θ siempre que los midamos en radianes, ¿no? Acá no estamos trabajando en grados, porque un grado no es igual al seno de un grado, pero seno de 0,1 radian es muy parecido en valor a 0,1 radian. Bueno, la ecuación que queda acá, si ponemos Px m por g por θ en vez del seno de θ, es un poco más fácil de resolver, no la vamos a resolver, y a partir de ahí podemos obtener toda la información de cómo es el movimiento del péndulo. De todo eso, nosotros vamos a rescatar dos cosas. La primera va a ser que el ángulo, o sea, de oscilación, varía de esta manera. A por el seno de omega t más un valor inicial, que vamos a llamar. Este es el ángulo con el que yo largo el péndulo oscilar. Si lo largué a oscilar de 5 centímetros, apartado de su posición de equilibrio, este va a ser, digamos, el ángulo que le corresponde a esa posición. Como dijimos antes, es un movimiento armónico simple, es un movimiento periódico. El seno, ustedes ya saben que es una función periódica. Entonces acá, cuando tengamos un movimiento periódico, va a estar representado en general por funciones periódicas. Y a partir de acá hay algunos detalles de los cuales por ahí los vamos a obviar porque están un poco en el video también. Ustedes vieron el movimiento circular y este movimiento armónico simple es bastante sencillo y bastante parecido a este movimiento circular. Por ejemplo, este omega va a ser una velocidad angular, digamos, la velocidad en el cual el péndulo este va barriendo ángulos, ¿no? Ya fíjense, a ver, lo anterior, esta parte de acá, cuando hacíamos oscilar el péndulo. Por ejemplo, si lo partimos el péndulo de acá, por ejemplo, con θ a 10 grados, cuando llegue al otro extremo va a haber barrido también 10 grados hacia la izquierda. O sea que el ángulo total fue 10 más 10. Tenemos 20 grados en total. Si nosotros tomamos el tiempo que le toma
hacer estos 20 grados, podemos decir 20 grados dividido, no sé, 2 segundos, y ahí tenemos velocidad angular que serán 10 grados por segundo. O sea, midiendo el ángulo que barre en su ir y venir el péndulo y tomando el tiempo, esta velocidad angular la podemos definir de esa manera, ¿no? Como el ángulo barrido dividido el delta t, tal cual lo hacíamos en el movimiento circular uniforme. Después, justamente este omega se relaciona con la frecuencia. Esta frecuencia es la cantidad de oscilaciones que da por segundo, o sea que las oscilaciones, ¿se acuerdan que este F en el movimiento circular es la cantidad de vueltas circulares que daba por segundo o por minuto o lo que sea? Que en este caso va a ser la cantidad de oscilaciones, ir y venir, que tiene el péndulo por unidad de tiempo. Y también va a haber un periodo que es con el que vamos a trabajar, que se define de esta manera: F igual a 1 sobre T. O sea que si tenemos omega, tenemos F, y a la vez tenemos el T, este mayúscula, que es el tiempo que le toma en ir y venir. Para que quede claro desde el principio, entonces, trabajemos con este péndulo. Entonces, un periodo sería, por ejemplo, desde este momento hasta que vuelve al mismo lugar. Un ir y venir desde que parte desde un punto, desde un extremo, hasta que vuelve a ese punto, y a partir de ahí el movimiento se empieza a repetir de manera periódica. Eso es lo que llamamos periodo. Después del resto de la resolución de las ecuaciones, del movimiento armónico simple, etc., lo que nos va a interesar va a ser esta ecuación, que es la ecuación del péndulo, la podemos llamar de esta manera, que lo que nos dice es justamente cuánto vale de manera teórica ese periodo para un péndulo que tiene una longitud L y que está, digamos, en este caso en la Tierra, ¿no? Bajo la acción de la gravedad G. Entonces, esta va a ser la fórmula que vamos a usar en el trabajo práctico número 2. Esta fórmula, así como está descrita, lo que nos dice es que si nosotros medimos el largo del péndulo, lo dividimos por G, hacemos esta raíz y lo multiplicamos por 2pi, nos va a decir cuánto tiempo tarda en oscilar este péndulo. Pero fíjense que también la podemos dar vuelta a esta ecuación. Vamos a despejar G, por ejemplo. Para despejar G, fíjense, vamos a hacer primero T sobre 2pi. Paso el 2pi para abajo, paso ahora el cuadrado, y ahora despejo G. G pasa para la izquierda, todo esto pasa hacia la derecha, y va a quedar en definitiva 4pi cuadrado, este 2pi que estaba abajo, cuando está abajo pasa arriba, por L sobre tau cuadrado. Y la misma ecuación, nada más que ahora escrita de esta manera, nos permite calcular G si nosotros medimos el L del péndulo y el periodo. Este periodo es fácil de medir, ustedes ponen el péndulo oscilar y entonces miden fácilmente cuánto vale el periodo, miden con una regla también, entonces pueden obtener una manera de medir G de manera experimental, que es una también de las primeras maneras las cuales se determinó cuál era el valor de la gravedad. Entonces, en principio, la fórmula que más vamos a usar va a ser esta de acá. Es la misma, nada más que otra expresión que nos permite medir G de manera experimental. Bien, entonces a partir de acá, lo que tenemos que hacer en el trabajo, y yo les voy a dar las pautas para que vengan la clase que viene, y el resto, si hay que repetir algo de lo que se dijo, o hay que avanzar, digamos, lo vemos ya con las mediciones que ustedes tengan, como veníamos trabajando hasta ahora. Van a utilizar, cada integrante del grupo va a armarse un péndulo simple, con los materiales que tengan, no hace falta que sea un soporte con la regla y el cronómetro, estos que tengamos acá. Si hicieron las mediciones de tiempo con el cronómetro del celular, ese mismo cronómetro les sirve para hacer este trabajo que vamos a hacer ahora. Y si tienen el tiempo de reacción también que sacaron para el trabajo número 1,
y usan el mismo cronómetro, entonces también tienen el tiempo de reacción ya sacado para hacer este trabajo. Bien, entonces el péndulo lo armamos de la manera más sencilla posible. Con un hilo, puede ser un hilo muy finito. Acuérdense que habíamos dicho al principio que el péndulo, el hilo no tiene masa y es inextensible. O sea que de alguna manera tendríamos que respetar, ¿no? Reproducir esas dos condiciones que pusimos en la parte teórica. Entonces, ¿cómo elegimos un hilo que no tenga masa? Bueno, no vamos a poder. En principio, todos los hilos que tenemos tienen masa, pero podemos tomar un hilo lo suficientemente finito para que la masa sea despreciable. Podríamos tomar, por ejemplo, un hilo de costura. Hay algunos que vienen reforzados, entonces se bancan un buen peso por aquí. Este creo que sería la mejor opción. Después, no tiene que ser elástico, o sea, tiene que ser inextensible. Si ustedes usan, por ejemplo, una gomita de estas bandas elásticas que son muy extensibles, digamos, entonces no van a respetar, digamos, justamente que el hilo sea inextensible. Entonces, esta para mí es la mejor opción. Tanza de pesca, si tienen tanza de pesca, también es una excelente opción. Los dos, digamos, son inextensibles y de masa despreciable. Y ahora, si uno usa, por ejemplo, una soga de colgar la ropa, por ejemplo, o usa un cable, o algo que es mucho más grueso y es mucho más pesado, en principio ya no está, está, digamos, violando algunas de las dos condiciones que uno puso al principio. Lo que va a pasar es que ese péndulo va a oscilar seguramente, pero esa oscilación va a ser distinta a la que debería tener, digamos, un péndulo simple. Entonces, cuando ustedes traten de usar esta fórmula, que es válida para el péndulo simple, G les va a dar cualquier cosa. El soporte puede ser si tienen un clavo cerca de una pared, por ejemplo, o una lámpara o de pie o algo por el estilo donde puedan atar este hilo. Y la masa, mientras más chiquita y más redonda sea, menos forma tenga, mejor. Entonces, para la masa pueden utilizar, por ejemplo, un anillo. Podrían usar un tornillo también. Estos en general son bastante livianitos. Pero si tienen un tornillo o una tuerca que tenga determinada masa y que sea de una forma prácticamente circular o que por lo menos no sea muy deforme, lo pueden usar tranquilamente. Si tienen la balanza, pueden determinar la masa que va a venir bien justamente por una parte del trabajo, pero después vamos a hacer un comentario sobre esta masa. Y a Profe, partir de igual, ahí, por ejemplo, si yo pongo un anillo en la balanza, como que no me lo pesa porque es tan liviano que. ¿Cómo se pesa en ese caso? y en ese caso hay algunos que son bastante pesaditos, ¿no? Anillos que, pero con que pesen más de 1 gramo, seguramente la balanza te lo va a tomar. Si es muy livianito en sí, ya podemos decir que va a tener masa despreciable, incluso capaz que ese anillo no te serviría para trabajar. Ahora, lo que yo no recomiendo, podría ser también una plomada, hablando de la pesca, ¿no? Si ustedes tienen una plomadita que son chiquititas, lo pueden usar y que tenga masa apreciable. En realidad, ¿cómo obtenemos acá la condición de masa despreciable del hilo? En realidad, cuando comparamos la masa del hilo con la masa que tiene el objeto que está oscilando, esta masa tiene que ser bastante más grande, por ejemplo, 10 veces más grande que la masa del hilo. Entonces ahí eso les pone otra condición. ¿Qué es lo que yo no usaría, digamos, en principio? Una llave, ¿no? Había unos chicos que la vez pasada usaron una llave, que la verdad que
la llave, al tener una forma bastante irregular, por ahí hace que uno obtenga cualquier cosa. Se pone a girar también la llave, que eso no debería pasar en este caso. Podemos saber qué es lo que pasa con los cuerpos rígidos, pero bastante más adelante en la materia. Que hay una parte de la energía de la oscilación esta que se pierde también cuando el cuerpo se pone a girar, etc. Entonces, si ustedes para la clase que viene van pensando ideas de lo que pueden usar, la clase que viene, podemos entonces dedicarla a afinar detalles en esto. Si lo pueden armar y lo pueden hacer oscilar, mejor todavía. Entonces ahí les pediría que tomen por lo menos algunas oscilaciones de prueba con el cronómetro. En cuanto al largo del péndulo, tratemos de evitar largos muy chiquititos. L, por ejemplo, mayor que 50 centímetros estaría bien. Pongamos 40 porque 40 también puede llegar a andar bastante bien. No hay un límite superior, pero si quieren hacer un péndulo lo más largo posible, pueden tomar un péndulo de 1,50 m, 2 metros. Acá ya uno necesita una parte, ¿no?, de resolver un par de cuestiones, o sea, dónde lo pone, dónde lo apoya, el largo del hilo. Tiene que tener un espacio además lo suficiente como para que esto no se choque, ¿no?, con absolutamente nada. Entonces por ahí hacer un péndulo demasiado largo puede llegar a generar algún lío, pero si lo pueden hacer mientras más largo posible. Mientras más largo, mejor, digamos. Pero bueno, hay un límite en cuanto a lo que uno puede hacer en una casa. Entonces, algunas recomendaciones también. Imagínense que yo hago el péndulo con un anillo. Lo ato al techo y lo pongo a oscilar. Entonces, el L que vamos a tomar, por cuestiones que van a ver más adelante en la materia, conviene que sea este de aquí. El que va del punto donde está el nudo, no hasta el otro nudo donde está la masa, sino hasta el centro del anillo. Esto es lo que vamos a llamar el centro de masa. Si ustedes toman, por ejemplo, del nudo al nudo, este L', ahí este L' no va a estar del todo tomado bien, digamos. Porque acuérdense que el péndulo simple era una masa puntual, sin dimensiones, ¿no?, atadas a un hilo. Y después van a ver más adelante que cuando tenemos algo que no es una masa puntual, que es, por ejemplo, un sólido circular, en este caso, un anillo, hay un punto que es el centro de masa, que en este caso está en el centro, que se mueve como si fuera una masa puntual. Entonces acá en este péndulo yo tendría una masa puntual que está ubicada aquí, que se mueve atada a este hilo. Entonces la longitud real del hilo, o la longitud efectiva, L efectiva es la longitud entre nudos más, podríamos decir, el radio. Les va a sumar, por ejemplo, 1 centímetro, medio centímetro, algo por el estilo, pero no va a ser, pero quizás hace la diferencia en cuanto después a los errores que ustedes trabajen en el trabajo. Cualquier otra duda, pongo este ejemplo porque es fácil de entender, pero cualquier otra duda lo hablamos la clase que viene, como para saber en casos particulares qué largo tomar, cómo tomarlo, etc. Es más, si tienen alguna duda, vayan buscando los materiales y sacan una foto o algo por el estilo y lo vamos viendo caso a caso. Entonces, lo que va a tener que hacer cada integrante, sí, es hacer un péndulo nomás. Uno por integrante. Sí, te escucho. ¿Este trabajo es individual o por grupo? Va a ser grupal. Vale. Pueden usar exactamente los mismos grupos que hicieron el trabajo número 1. Cada integrante va a tener que presentar un péndulo. Y acá, bueno, en este PDF hay algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta. Donde dice 4 péndulos simples, en realidad acá lo cambiamos a 1 por integrante, que tengan valores de masa diferentes, o sea, por lo menos que sean visiblemente diferentes. Sobre todo lo digo por aquellos que no tengan una balanza como para pesar, digamos, y sacar la masa que tiene cada masa que están usando ustedes para el péndulo. Pero sí que tenga estas longitudes diferentes. Ahí sí se ponen de acuerdo y uno hace un péndulo, por ejemplo, de 60 centímetros y otro hace uno de 50, ¿no?, que haya
por lo menos 5 centímetros de diferencia entre las longitudes. Miden el periodo de oscilación, si ya van resolviendo el tema de realizar y ponerlo a funcionar el péndulo. Y a partir de acá en el trabajo vamos a responder este tipo de preguntas de manera experimental. Esto lo podemos ver la clase que viene, pero justamente cómo responderíamos estas preguntas de manera experimental. Bueno, nos preguntamos primero si el periodo depende de la amplitud. Entonces lo que podríamos hacer en ese caso es poner a oscilar un mismo péndulo, por ejemplo, desde una amplitud de 5 grados y después lo ponemos a oscilar con una amplitud de 10 grados. O sea, dos amplitudes distintas, pero siempre en el régimen no este que hablamos de pequeñas oscilaciones. No nos vamos a 30 grados, 40 grados o algo así. Nos mantenemos debajo de 15, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Pequeñas oscilaciones. Podemos decir que son amplitudes menores que 15 grados y acá vamos a estar súper cómodos. Y una vez que tienen entonces resuelta esta parte, podemos ver después cómo depende del valor de la masa, que hay dos maneras de verlo esto. Fíjense que si armaron un péndulo con un anillo, a ese anillo le pueden anexar de manera fácil otro anillito o cualquier otro objeto, cosa que le cambie la masa efectiva que tenemos acá, y nuevamente poner a oscilar el péndulo a ver si este periodo depende de la masa. Pero fíjense acá también otra cuestión que aparece acá en esta fórmula. Fíjense que teóricamente lo que nos dice la ecuación del péndulo, que T solamente depende de L, el largo del péndulo, y de G. Acá no aparece, por ejemplo, la masa, no aparece la amplitud de oscilación, no aparece tampoco diversas cuestiones, no aparece omega, no aparece absolutamente nada. Solamente aparece L y G. Entonces, teóricamente, al menos, esta ecuación nos dice que si cambio el largo, entonces el periodo cambia. Si cambio G, por ejemplo, me voy más arriba o más abajo de la Tierra, me voy a otro planeta, donde G sea distinta, el periodo también va a cambiar. Pero, entonces, lo que yo debería encontrar es que a diferentes amplitudes y a diferentes masas, la oscilación del péndulo debería ser exactamente la misma. Y bueno, me voy a enfrentar ahí un poco a los errores que puedo obtener con el cronómetro, ¿no? No van a dar exactamente lo mismo, pero por lo menos no tienen que diferir tanto. Y una vez entonces que tienen resueltas estas preguntas, que ya tienen el periodo del péndulo, van a formar por grupos, o sea, entre todos los integrantes, una tabla con sus valores propios de L, el largo del péndulo que usaron, y T cuadrado, el periodo al cuadrado. Si quieren poner T, lo ponen, hacen una columna nueva, pero sí o sí tiene que haber entonces L y T cuadrado correspondiente. Y bueno, acá va a haber 6 valores, o sea, con 6 valores va a estar todo ok, digamos. Y lo que sigue, esta parte de graficar los datos en este diagrama, ya cuando tengan los grupos armados, ya cuando tengan los valores y la tabla hecha, podemos hablar mejor de cómo armar esta tabla o este diagrama que tenemos acá. Entonces lo que sigue, lo quieren leer, lo pueden leer. Con esto quedó la pantalla. Pero lo vamos a ver la clase que viene, no queda demasiado tampoco. Profe, ¿te puedo hacer una consulta?